Bueno, yo les vengo a contar trabajos de la Patagonia y lo que pensé es contarles acerca del cambio socioambiental en distintos contextos, desde la mirada, desde la resiliencia. La siguiente. Como saben, nosotros en Patagonia estamos trabajando hace bastante tiempo y en el último nos estamos enfocando en los sistemas de agricultura familiar, tratando de estudiarlos justamente como sistemas, ¿no? Sistemas que están en una región que es una región mestiza, multicultural. ¿Qué? Ah, sí, está bien. Mestiza, multicultural y plurilingüe, ¿no? Que a veces eso se olvida, ¿no? de la Patagonia. Nosotros trabajamos con agricultores familiares que, bueno, obviamente basan su vida en la actividad agropecuaria o hortícola y que, bueno, está basada en general en la mano de obra familiar, entre otras características. La siguiente. Y realmente es una región, como todas las regiones, que han sufrido lo que llamamos ahora policrisis, ¿no? Diversas crisis de toda índole, ¿no? Que son ecológicas, sociales, políticas, ambientales. Bueno, la Patagonia, desde que es nombrada Patagonia, viene sufriendo grandes crisis y despojos, pero si me centro en los últimos tiempos, podemos hablar de algunas muy puntuales, ¿no? Como procesos de sequía, más o menos del 2010. Podemos hablar de, bueno, cambios políticos, económicos, presencia del Estado, está, no está, cambios de leyes vinculadas al ganado, eventos de vulcanismo, el último, el Cordón Cauche, en el 2011, pandemia, ¿no? COVID-19, eventos climáticos extremos, ¿no? Que es una de las características, ¿no? Que nos predice el cambio climático, que nuestra región va a experimentar este tipo de fenómenos ligados a nevadas inesperadas, a heladas inesperadas, que obviamente afectan directamente a la agricultura familiar. Entonces, desde hace mucho tiempo venimos trabajando con este concepto de la resiliencia, que, bueno, tiene muchas definiciones, pero para simplificar alguna, podemos decir que es, según algunos autores, hablan que es la capacidad de hacer frente a los cambios y de seguir funcionando sin perder la identidad. La siguiente. Nosotros, bueno, sí, hemos usado bastante este concepto y podemos decir que se ha vuelto un concepto de moda, ¿no? Hay que considerarla una metáfora científica, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, que ha tenido distintos significados y que sabemos que las comunidades con las cuales trabajamos no es parte, ¿no? Esta metáfora, porque es propia del sistema científico. Pero sin duda también la vemos que se va incorporando al lenguaje, ¿no? De las comunidades, por ejemplo, de los sistemas de agricultura familiar. La siguiente. Nosotros, desde hace muchos años, no hablamos de capacidad de resiliencia, nos gusta hablar de procesos de resiliencia y también explicar que no podemos hablar en términos generales de la resiliencia, tenemos que hablar de resiliencia específica a un sistema de estudio, ¿no? Simplemente es un sistema y uno puede tener la escala que elige como escala de estudio. Entonces, pero lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿resiliencia para quién? ¿Resiliencia para qué? ¿No? ¿En qué sistema? Porque sabemos, ¿no? Que si estamos hablando desde un enfoque teórico, nuevamente, metáfora científica, ¿no? De eso voy a hablar, sabemos que hablamos de una aproximación sistémica, que la teoría dice que los sistemas pueden reorganizarse, ¿no? Que los sistemas se innovan, que los sistemas aprenden, que al fin y al cabo un sistema de resiliencia, un proceso de resiliencia es un proceso de aprendizaje. La siguiente. Bueno, pero ¿cómo estudiamos la resiliencia? Es un concepto realmente muy jabonoso. ¿Cómo medimos en tal caso? ¿Cómo la estimamos? Es muy difícil. Varios autores se han puesto a pensar en eso y varios han señalado que existen principios de la resiliencia que pueden ser un poco como son más accesibles y que son parte de este sistema.
Y nosotros hemos estudiado algunos de estos principios de manera separada, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos, obviamente todos, se articulan entre sí, ¿no? Porque son aproximaciones sistémicas. Pero sin duda, y creo que apela al sentido común, uno puede pensar que un sistema que es más diverso, o sea, que el principio de la diversidad es importante. Cuanto más diversidad tengo en un sistema, quizás pueda funcionar mejor. Si hay versatilidad, es decir, que tenemos una multifuncionalidad, por ejemplo, de plantas, de actores en ese sistema, el sistema puede funcionar mejor. Podemos hablar de redundancia, ¿no? Si nosotros tenemos funciones, ¿no?, que cumplen distintos actores, distintas plantas, distintos animales, bueno, quiere decir que voy a tener la oportunidad, en el caso que alguno se pierda por un efecto de cambio, de un disturbio, haya un reemplazo, como suena lógico. Conectividad, ¿no? Si estamos más conectados, aprendemos, ¿no? Quiere decir, los sistemas más conectados podemos pensar que también pueden tener procesos de resiliencia más adecuados, el aprendizaje, y también lo que se llama pensamiento sistémico adaptativo, que si bien hay muchas interpretaciones más bien ecológicas, yo vengo a proponer acá, y es lo que venimos proponiendo un poco desde hace bastante tiempo, que eso refiere a justamente esas aproximaciones que tienen esos sistemas que no separan a la naturaleza y la cultura, ¿no? Que hay un pensamiento que no solo está pensando en plantas, en producción, no, están pensando de una manera integral, ¿no? Para que el funcionamiento del sistema siga andando. La siguiente. Obviamente, como ya dije, todos estos principios teóricos también, ¿no? Son teorías, uno puede suponer que todas están relacionadas entre sí. La siguiente. Entonces, los sistemas de estudio, en este caso los agricultores familiares, van a tener trayectorias de vida que, como ya sabemos, de alguna manera se van a basar en el Cosmos Corpus Praxis, ¿no? Pero también a lo largo del tiempo van a tener anhelos personales, ¿no? Van a sufrir todos estos cambios, o no, ojalá que no, pero en general la vida es así, cambios. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos con los procesos de resiliencia? Estos también no hay que pensarlos de una manera ideal. Hay, obviamente, relaciones de poder, desigualdades, barreras que hacen que estos procesos de resiliencia, por más que estén, no sirvan. La siguiente. Entonces, lo que yo les vengo a mostrar es una serie de estudios de caso que venimos trabajando, donde voy a contarles de una manera bastante estructurada acerca de estos principios y cómo estos principios nos ayudaron a comprender un poco los sistemas de estudio. La siguiente. El primero que quiero contar es acerca de la diversidad, ¿no? Y el sistema que elijo de estudio, porque es un recorte científico, es hablar del sistema de la alimentación en Patagonia, ¿no? La alimentación basada en plantas en Patagonia. Y lo que encontramos justamente que la diversidad es sumamente importante. Acá hay un trabajo que recientemente publicamos, está a la cabeza Pablo Grimaldi, que no está, pero es parte, por supuesto, que es parte de su tesis doctoral, donde él justamente trató de indagar cuál es la diversidad, en este caso riqueza, de plantas que forman ese gran sistema alimentario de plantas patagónicas, que en este caso pudimos evidenciar que las plantas estas, mayormente silvestres o digamos, con incipiente domesticación, algunas o gran parte, constituyen 3 veces más las plantas cultivadas que son parte de los sistemas de agricultura familiar. Es decir, que estos son componentes muy importantes, la siguiente, que obviamente, como vieron en el slide anterior, casi un 60% son de origen exótico, plantas de origen exótico, que como ustedes bien saben, son básicamente plantas que se han agregado a la composición del sistema, traídas por los colonizadores, y que se han incorporado a las culturas locales, ¿no? Muchas veces se han impuesto a las culturas locales,
Y también, por supuesto, algunas pasaron a procesos de invasiones biológicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que la gente está utilizando es un conjunto de plantas que deviene de distintos orígenes, ¿no? La siguiente. Pero también esta diversidad, como dice Lisa Price, muchas de ellas, especialmente estos productos, como llamamos hoy a la mañana, los NUS o las plantas alimenticias no convencionales, tienen varios nombres científicos, han pasado y pasan todavía por procesos de opresión culinaria, ¿no? Son procesos que denigran, que separan, que generan desvalorización. Hay formas de alimentación que han sido denigradas, que de alguna manera nos explican por qué en Patagonia la mayor parte de la documentación bibliográfica actual habla de plantas con uso en fresco, sin preparaciones culinarias complejas. Es como, bueno, ahí hay un proceso de pérdida, ¿no?, que ha hecho desaparecer de alguna manera toda una tradición culinaria, ¿no?, debido a estos procesos de opresión. La siguiente. Por otro lado, entonces hablé de la diversidad. Por otro lado tenemos a la versatilidad utilitaria. También es un concepto que hemos utilizado muchísimo en muchos trabajos. Quiero decir cuando una planta, una especie, puede tener muchas funciones distintas en un mismo sistema, que obviamente si estamos en contextos cambiantes o desfavorables, se favorece a aquellas. Se supone que el sistema va a favorecer a aquellas especies que son multipropósito. Como por ejemplo, poner un ejemplo amado, la araucaria araucana, ¿no?, que hemos hablado muy poco, pero hemos hablado más de su pariente de esta zona, donde obviamente, bueno, más allá de que tiene una importancia cultural y simbólica superlativa para los pueblos mapuche, podemos hablar de su multiplicidad de usos, que no solo se restringe al uso alimentario, sino que también hay usos medicinales, leñateros, etcétera, etcétera. Entonces, tomando este concepto, quiero contarles un trabajo que no veo a las autoras, pero también está Loli y también está Soledad Molares, donde se trabajó en una comunidad mapuche, y utilizamos este concepto, que es lo que vengo a traer, básicamente, no el estudio en caso, sino el concepto. Y en este caso era muy importante en este sistema, encontramos que en esta comunidad el uso de plantas que tiene que ver con lo digestivo es sumamente importante debido a una dieta de estas comunidades alta en grasas. Bueno, quisimos ver si en ese sistema médico vinculado a las especies de uso digestivo era importante entonces en ese sistema la redundancia, la versatilidad de esas plantas, ¿no? La siguiente, y justamente lo que encontramos es que las plantas más populares en ese sistema son las especies que tienen mayor versatilidad, ¿no? Entonces esto nos habla, la siguiente, de, digamos, bueno, de estas características, ¿no?, que en términos teóricos podemos como jugar con estas ideas, ¿no?, que explican de alguna manera la popularidad de algunas plantas en relación a otras. La siguiente. Otro concepto de los fundamentos de la resiliencia es el de la redundancia. Entonces, nos habla de, en un sistema, acuérdense que siempre estamos hablando de un sistema, el que elijamos en cuanto a estudio, cuando múltiples especies pueden servir para roles similares. Es el caso, por ejemplo, cuando tenemos muchas plantas, ¿no?, que puedan servir, por ejemplo, para la actividad respiratoria, ¿no? De alguna manera, si ese sistema tiene muchas plantas que sirvan para lo mismo, en el caso que haya algún disturbio, ¿no?, que se afecte la disponibilidad de las mismas, pueden ser reemplazadas por otras. Esa es la lógica. Y acá presento otro trabajo, también es de los últimos años, donde aquí nuestro sistema era un sistema como analizar la importancia de las plantas en la subsistencia de familias que viven en la meseta patagónica, ¿no? Entonces, en esos términos, estudiar las plantas comestibles, las plantas medicinales y las plantas leñateras, ¿no?, porque realmente las plantas son fundamentales en esos aspectos de la supervivencia.
Y lo que puedo contarles, la siguiente, desde una aproximación sin duda bastante cuantitativa, es que tratamos de ver, bueno, cómo medimos redundancia, ¿no? Y aquí tomando un índice de colegas de Brasil, el UREDIT, que de alguna manera tiene en cuenta el número de especies que están en ese sistema, el número de personas que citaron el uso, ¿no?, de ese caso sobre el total de las personas que participaron, nos da una idea de la redundancia. Y lo que encontramos nuevamente es que en estas localidades, que eran de Gastre, Gangán y Lagunita Salada, lugares muy aislados, en plena meseta patagónica, con una alta dependencia del uso de plantas para su supervivencia, que realmente los sistemas en cada uno de estos lugares eran redundantes, que obviamente diferentes y contextualizados con las necesidades de cada lugar. Por ejemplo, Lagunita Salada, un lugar mucho más, con menos disponibilidad de leña, obviamente era el que tenía menos redundancia, ¿no? Bueno, como aspectos así que me parece que son interesantes. Pero lo más interesante, la siguiente, es que, como ya dije, que está todo relacionado, cuando analizamos la redundancia sobre la versatilidad, podemos pensar acá en la unicidad, en lo único que son las especies para un sistema. Y este trabajo justamente nos mostró que las especies nativas, las de origen nativo, son mucho más únicas que las especies exóticas. Es decir, que cuando estamos pensando en la redundancia, no solo nos tenemos que quedar en este tema de qué hay para reemplazar, sino que obviamente hay preferencias que hacen que ciertas plantas, especialmente en este caso nativas, sean únicas. Y ser único en este caso, con sistemas con tantas restricciones ambientales, pondría una alarma a cuestiones de sobreuso, ¿no?, a cuestiones de conservación. Quizás estos tipos de índices nos pueden servir para eso, ¿no? De alguna manera, la resiliencia del uso de plantas nativas y podría estar en riesgo, ¿no?, si esto sigue adelante. Otro caso que quiero contar, y en este caso de otro principio, que es el de la conectividad. Quiero contar un trabajo también reciente de un estudiante doctoral que va a defender su tesis la próxima semana, así que si quieren les compartimos el link, que es Carlos Reisig. Y acá salimos del sistema de las plantas y nos vamos a los animales, pero nos quedamos en Patagonia con agricultores familiares. En este caso, ustedes saben que la Patagonia es famosa por la producción de lana, ¿no?, de ovinos, ¿no? Pasó por un proceso que se llama de ovinización, ¿no? A partir de la colonización europea, todo se devino en producción ovina, que fue un cambio importantísimo culturalmente y socialmente. Pero hay que ver que los agricultores familiares ya tenían una oveja antes de llegar la merino. Una oveja que es un animal rústico, resistente al clima, se aguantan las heladas, se aguantan bien los arreos, como dice ahí uno de los testimonios, se lo comen menos los zorros y los pumas, tiene carne magra y sirve muchísimo para la actividad textil, porque es una lana que tiene mucho pelo, un pelo largo, y hace que sea resistente al agua. Esta cría de oveja linca fue diezmada por el proceso de cambio de la merinización, y entonces lo que hizo Carlos Reisig en su tesis doctoral es analizar justamente en dónde quedaban los relictos, ¿no?, de estas ovejas linca en el norte de la Patagonia. Y realmente encontró muy pocos lugares, pudo entrevistar estar más o menos no más de 20 unidades familiares, muy separadas geográficamente, que todavía conservaban la cría de la linca. Esta oveja es principalmente criada por mujeres, también lo hace un sistema muy interesante, que son las que justamente se encargan de los hilados, pero también de la cría y del cuidado. Pero bueno, queríamos saber justamente qué características tenían estos productores, ¿no? ¿Por qué la conservaban? ¿Qué características había por detrás? Y a través de un análisis de arquetipos, que no voy a explicar acá, pero que nos permite tener muchísima información
de muchísimas variables y quizás con un escaso número de repeticiones, bueno, nos permite ver en esos 3 gráficos que van a ver, como hacer una cierta categorización ideal, que se llama arquetipo, y lo que encontramos es que aquellos productores que tenían más número de ovejas Linca eran no solo principalmente mujeres, sino también eran personas que pertenecían a una comunidad mapuche y hablaban todavía el mapuzungún, que es la lengua mapuche. Entonces, lo que quiero contar acá, hay mucho para contar de este trabajo, pero vengo a hablar solo de la conectividad. Si bien no la estudiamos directamente, lo que refleja esto, que el hecho de pertenecer a una comunidad, trabajar en comunidad, donde hay lazos de cooperación, donde hay lazos de reciprocidad, ¿no? Lo que implica ser parte de una comunidad, genera obviamente un proceso más resiliente para el mantenimiento de la Linca. Y por otra parte, hablar de la falta de conectividad. Como ya les dije, encontramos en unidades familiares muy separadas geográficamente. Entonces, la falta de conectividad entre comunidades hace cuenta de procesos de endogamia, cuestiones de la cría y de la diversidad genética que está en peligro, ¿no? Entonces, me parece que también pensar en estas ideas nos puede ayudar, digamos. La siguiente. Por otra parte, quería hablar un poco del pensamiento sistémico adaptativo, este concepto teórico, ¿no? Que parece tan separado de la realidad, pero como ya les dije antes, desde nuestra interpretación tiene que ver con de sistemas que no separan a la naturaleza y la cultura. Y en ese sentido quiero contar un estudio que realizamos con David, que aquí está, y el sistema de estudio acá es el sistema médico local del pueblo mapuche, y habla así de una manera muy general, porque ¿por qué? Este trabajo lo hicimos durante la pandemia, no podíamos hacer trabajo de campo, entonces lo que hicimos es etnografía virtual, tratar de relevar todas las notas, los sitios web, ¿no? de comunidades mapuches y a ver qué estaban pensando acerca de la pandemia. Y entonces lo que les quiero contar es lo primero, ¿no? Cómo yo me preguntaba, bueno, el gran cambio, ¿no? De una pandemia, una enfermedad nueva, según nosotros. La siguiente. Pero lo que encontramos acá, primero, es que en este sistema médico mapuche, lo que apareció primero es nombrar, ¿no? ¿Qué es para ellos el COVID, ¿no? Y para ellos apareció un neologismo que es corona ñifi, ñifi con la palabra mapuche que significa daño, algo que daña, algo que causa mucho daño. Para la explicación mapuche, según todos los documentos, también hicimos algunas entrevistas virtuales, ¿no? Por WhatsApp, pero esto representaba una enfermedad que era una transgresión, ¿no? Que era la resultante de una acción indebida por parte del hombre blanco. Como yo decía, es una enfermedad winca, es una enfermedad que viene desde los blancos, como ya nos pasó otras veces, como ya sufrimos el sarampión, como ya sufrimos la varicela. Esto no es nuevo, ¿eh? Como era algo, no es algo, acá ya hay memoria de esto, ¿no? Como dijo una de las notas, ¿no? Había muchas notas radiales o en medios web, ¿no? De entrevistas a loncos, a personas de las comunidades, así que muy rico toda esta aproximación. Entonces uno dice, los Nehuen, que son los espíritus, ¿no? Están muy enojados, están muy tristes, ¿no? Están preparando realmente una acción, ¿no? Para quienes han osado perjudicar a la madre tierra, ¿no? A la Mapu. La siguiente. Y desde mi punto de vista, quizás sesgada, ¿no? Con mucho de esta teoría de los procesos de resiliencia, también lo que pudimos advertir son también que para estas comunidades había indicadores, señales, ¿no? que habían advertido, ¿no? Que esto iba a venir. Uno dijo, el día llegó, ya estaban advertidos. ¿Por qué? Porque había habido vulcanismos previamente, que son un aviso, porque justo floreció la caña coligüe, que tuvo una floración muy importante,
cambios en los comportamientos de los animales, es decir, que para las personas que tenían conocimiento tradicional, esto era un proceso que iba a venir, ¿no? La siguiente. Y de una revisión de toda esta información, yo que trabajo en este tema, tomando una clasificación de Titonel, puedo decir que desde mi punto de vista podemos evidenciar prácticas de adaptación ligadas, por ejemplo, a la evitación. Por ejemplo, el consenso que había en la mayoría de las notas periodísticas era el aislamiento. Nos replegamos. Que no me acuerdo el nombre, la siguiente, de transformación, ¿no? También, como qué hacer distinto para poder para sobrevivir, para seguir adelante. Y aparecieron un montón de casos donde se anunciaba la creación de radios autogestivas, de uso de redes sociales que se ponían en funcionamiento. O sea, hay transformación, digamos, bueno, ¿qué hacemos? Después también procesos de adaptación ligados a la resistencia, ¿no? Y en ese sentido también lo que se veía mucho y de manera repetida es que decían hay que volver al lagüen, hay que volver a las plantas medicinales. En la radio se hablaba de guías éticas, cómo recolectar con cuidado, sin sobreexplotar. Reforzamiento de la espiritualidad, como veían, bueno, ya que estamos en aislamiento y ya que tenemos estas radios autogestivas, difundamos el conocimiento mapuche, aprovechemos a sentarnos a escuchar y aprender, ¿no? También, obviamente, prácticas de diversificación, porque iban los medios a preguntarle qué plantas usan, ¿no? Y ellos, bueno, primero un cuidado, no, esto es algo nuestro, nosotros no vamos a difundir esta información, pero se veía entre ellos también como compartir todo el set y la diversidad de plantas que el pueblo mapuche vino usando hace tantos años. Por último, también se puede evidenciar en estas notas procesos de tolerancia, ¿no? Como también me quedo quieto y no hago nada, ¿no? Porque quizás también los espíritus me van a proteger, ¿no? Como una diversidad, no digo que hay varias, ¿no? Un collage de prácticas adaptativas que me parece que desde estos marcos teóricos uno puede visibilizar, resaltar, ¿no? La siguiente. También, por último, hablando del pensamiento sistémico adaptativo, bueno, y en el caso anterior, no sé si han dado cuenta, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la conectividad, con no separar, o sea, había una preocupación por el mantenimiento de la naturaleza y que va de la mano de una preocupación por el mantenimiento de la cultura. Y en el caso de este último caso que quiero hablar del pensamiento sistémico adaptativo, tenemos otro estudio que acá el sistema es una feria urbana, donde uno puede pensar que la feria lo que tiene como uno de los objetivos es la producción, ¿no? Obviamente, pero también la viabilidad económica, ¿no? De poder subsistir, que ese sistema siga subsistiendo y dando subsistencia, bueno, a las personas que conforman la feria. Pero bueno, como ya dicen algunos trabajos agroecológicos, no se trata solo de viabilidad económica, se trata también de otras cosas, ¿no? Y lo que nosotros encontramos, esto es parte de la tesis doctoral de Melissa Longo, y que está publicado también, encontramos testimonios, acá también se trabajó con etnografía virtual porque esta feria es muy famosa, digamos, los diarios locales les hacen muchas entrevistas y también, por supuesto, se hicieron un montón de entrevistas personales, pero lo que encontramos en los testimonios, que no sé si lo voy a poder leer, digamos que el espíritu de la feria no solo tiene que ver con esta cuestión de vender, sino también como feria como lugar de encuentro, feria como lugar de ayuda entre unos y otros, feria para comunicar la importancia de conservar la naturaleza, ¿no? Para compartir lo que los antecesores pudieron aprender, ¿no? Como obviamente lazos de cooperación, de conectividad, de alegría, ¿no? Idea de beneficio mutuo, de coproducción de riquezas, ¿no? Bueno, así que aquí estamos con esto. La siguiente. Bueno, entonces,
Para terminar, podemos decir, que justo me tapa, bueno, la resiliencia, según algunos autores, dicen que se trata de aprender a dónde no ir, más que saber a dónde ir. A dónde no ir en base a la experiencia previa, ¿no? Entonces me parece que estos casos nos muestran, o nosotros podemos aprender, cómo los sistemas de agricultura familiar, en este caso, a dónde van, a dónde nos llevan, ¿no? Digamos que donde hay pues, quizás respuestas, ¿no? Efectivas, no sé si efectivas, pero respuestas ante estos procesos de cambio que vienen sufriendo. La siguiente. Sin embargo, para mi gusto también, el concepto de resiliencia tiene su lado quizás oscuro, ¿no? Porque es un concepto que nos habla de una capacidad de siempre hacer frente a la desgracia, ¿no? Que siempre tenemos que andar aprendiendo y mejorar, ¿no? Y resistir, mejorar y resistir, es como un sistema que nos pide un montón. Entonces, lo que yo propongo y lo que me parece, y también como, que no leo nada, pero como que las crisis son inevitables, son externas, no podemos hacer nada. Tenemos que aprender de lo nuevo y reciclarnos. Y a mí me parece que no, que lo que tenemos que hacer es resistir y cambiar esas condiciones, ¿no? Algunas de las que podamos, ¿no? Al menos las de cambio climático no sé cuánto, pero podemos cambiar situaciones, ¿no? Entonces lo que yo vengo a proponer es la siguiente. Como proponemos en realidad un conjunto de etnobiólogos, también en este año que hemos publicado, tratando de pensar qué tiene que hacer la etnobiología de acá a 20 años, es justamente es poder dar cuenta, ¿no? De todos estos procesos de resiliencia que todavía podemos ver en las comunidades y poder acompañarlos y fortalecer sus luchas, ¿no? Que tienen que ver con sus territorios y poder mantener esos procesos de resiliencia en sus territorios, ¿no? Así que bueno, la siguiente, quiero contarles, ya terminé, quiero contarles que solo hablé de algunos de los trabajos del grupo, que acá hay muchísimas personas, que tenemos la suerte de tener un nuevo edificio hermoso en Bariloche, inaugurado hace 2 años. La siguiente, pero sin duda estamos en riesgo, ¿no? De repente yo me puse a pensar en estos principios de la resiliencia y abogo para que todos podamos trabajar para seguir siendo diversos como sistema, para seguir estando conectados. O sea, necesitamos la conexión, necesitamos la red, necesitamos que haya versatilidad y redundancia, necesitamos que haya grupos que trabajen de manera diferente y necesitamos grupos que tal vez trabajen como nosotros. Necesitamos todo eso para que nuestro sistema sea resiliente, ¿no? Así que, bueno, obviamente no al ajuste de ciencia y técnica. La siguiente, muchísimas gracias y bueno, estamos en redes y cualquier cosa nos buscan por ahí. ¿Me pasé? Bueno, me pasé un poquito, así que si tienen una pregunta, y sí. Bueno, yo más que pregunta, quería darte las gracias, Ana, porque como esto va a quedar grabado, es una clase magistral de aspectos teóricos y cómo aplicarlos. Entonces, realmente es más que una clase, una charla, es una conferencia, ¿no? Y nos va a venir muy bien en los cursos de etnobiología si nos autorizás a usarla, porque de alguna manera muestra distintos enfoques de cómo poner a prueba lo que la teoría propone en estudios, ¿no? Entonces está muy bueno cuando los chicos recién empiezan y quieren elegir tema ¿no? Y uno dice, lee todo esto. Bueno, leerlo después de haberlo escuchado es mucho más sencillo y los ubica mucho más. Así que hiciste un gran aporte a la etnobiología argentina en esta clase. Gracias. Somos amigos.